En las calles bulliciosas de Madrid. Bajo la lluvia torrencial de una noche de otoño. Javier López. Un hombre de 42 años que había ocultado su orientación sexual durante toda su vida adulta. Sintió como su mundo se desmoronaba cuando un policía lo arrastró hacia la patrulla. Todo comenzó con una llamada anónima. Alguien había denunciado una escena indecente en el Parque del Retiro, donde Javier y su pareja secreta, Miguel, se habían besado por primera vez en público después de meses de encuentros ocultos. El agente, un tipo corpulento con uniforme impecable, los separó a la fuerza, gritando insultos homofóbicos que resonaban en la oscuridad. Y cuando Javier intentó explicar que solo eran dos adultos consintiendo, el policía lo empujó contra el suelo, acusándolo de resistencia a la autoridad. Javier no era un hombre violento, era un profesor de historia en un instituto de secundaria. Padre soltero de un hijo de 16 años llamado Pablo. Y un pilar en su comunidad conservadora. Pero esa noche, el miedo a perderlo todo, su trabajo, su reputación, y sobre todo, la custodia de Pablo, lo impulsó a forcejear. No por agredir, sino por proteger a Miguel, quien huía aterrorizado. Los titulares al día siguiente lo pintaron como un agitador homosexual que había atacado a un oficial. Y Javier terminó en una celda fría, con moretones en los brazos y el corazón hecho trizas. Pablo, el hijo de Javier, se enteró por un mensaje de texto de su tía, la hermana de Javier, quien siempre había sospechado de la vida solitaria de su hermano. Pablo era un adolescente típico, alto, con cabello revuelto y una pasión por el fútbol que lo mantenía alejado de los dramas familiares. Vivían en un modesto apartamento en el barrio de Chamberí, donde Javier había criado a Pablo solo después de que la madre biológica, una antigua novia de la universidad, los abandonara cuando el niño tenía 2 años. Javier nunca había hablado de su sexualidad con Pablo, temía que el chico lo rechazara, como lo había hecho su propia familia católica tradicional. Pero esa noche, al ver a su padre esposado en las noticias locales, Pablo sintió un nudo en el estómago. ¿Por qué papá estaba en el parque con otro hombre? ¿Era eso la escena indecente? Al día siguiente, en el instituto, los murmullos corrían como fuego. Compañeros de Pablo lo miraban de reojo, algunos riendo disimuladamente. «Oye, ¿tu viejo es maricón?» Menuda paliza le dio al poli. Pablo apretó los puños, pero no dijo nada. En casa, su tía Marta llegó con ojos llorosos, insistiendo en que Pablo se mudara con ella mientras Javier resolvía sus problemas. «Tu padre ha perdido el norte. Hijo, esto es una vergüenza para la familia», dijo ella, con voz temblorosa pero firme. Pablo se negó, pero las dudas lo carcomían. Recordaba noches en que Javier llegaba tarde, excusándose con reuniones de trabajo. Y ahora todo encajaba, las llamadas misteriosas, las ausencias inexplicables. Miguel, la pareja de Javier, era un arquitecto de 38 años que había salido del armario años atrás, perdiendo a su familia en el proceso. Se habían conocido en una conferencia sobre patrimonio histórico. Y lo que empezó como una amistad intelectual se convirtió en un amor profundo, pero clandestino. Miguel quería que Javier lo asumiera públicamente. Pero Javier siempre respondía: «No puedo». Por Pablo. La sociedad no lo entendería. Y menos en España, donde aún hay rincones donde ser gay es un pecado mortal. Esa noche en el parque, Miguel había insistido en un beso público como prueba de compromiso.
Y ahora se arrepentía amargamente. Desde su apartamento en Malasaña, Miguel llamó a Javier a la comisaría. Pero solo pudo dejar un mensaje: lo siento. Amor. Lucharé por ti. La audiencia preliminar fue un circo. Javier, con traje arrugado y ojeras profundas, se sentó en el banquillo, acusado de resistencia y alteración del orden público. El fiscal, un hombre severo de bigote gris, pintó a Javier como un peligro para la moral social. Este individuo no solo desafió a la autoridad, sino que expuso conductas inmorales en un espacio público. La defensa, un abogado de oficio joven e inexperto, argumentó que fue un malentendido. Pero sin testigos. Parecía perdido. Pablo, sentado en la sala con su tía, observaba en silencio. Su mente era un torbellino, amaba a su padre. Pero la presión de los compañeros, la iglesia a la que asistía los domingos, y las historias de su tía sobre lo que Dios manda lo confundían. ¿Era su padre un monstruo, como decían? Esa noche, Pablo confrontó a su tía. Tía, ¿por qué odias tanto a papá? Es porque es gay. Marta suspiró, sentándose en el sofá. No lo odio, Pablo. Pero en nuestra familia, las cosas son como son. Tu abuelo nos crió con valores: matrimonio, hijos, tradición. Javier siempre fue diferente, pero lo escondió bien hasta ahora. Si lo aceptas, te arrastrará al abismo. Pablo se fue a su habitación, llorando en silencio. Recordaba momentos felices: Javier enseñándole a montar en bici, cocinando paella los domingos, animándolo en los partidos. ¿Cómo podía eso ser malo? Mientras tanto, en la cárcel, Javier escribía una carta a Pablo, que nunca enviaría: hijo, si algún día lees esto, quiero que sepas que te quiero más que a nada. Mi amor por Miguel no quita el que te tengo a ti. Pero el miedo lo paralizaba. La sociedad española, a pesar de sus avances en derechos LGTB, aún albergaba bolsillos de intolerancia. Especialmente en familias como la suya, de raíces andaluzas conservadoras. Días después, Miguel visitó a Javier. Tenemos que pelear esto juntos, dijo, tomándole la mano a través de los barrotes. Javier negó con la cabeza. Si salgo como gay, perderé a Pablo. La custodia podría ir a Marta, y ella lo envenenará contra mí. Miguel, con lágrimas, respondió: ocultarlo te está matando. ¿Cuánto más vas a sacrificar? Era el primer conflicto real en su relación. Miguel quería libertad. Javier. ¿Seguridad? Pablo, investigando en Internet, encontró foros sobre hijos de padres gay. Algunos hablaban de rechazo inicial, pero otros de aceptación profunda. Una noche, soñó con su padre solo en una celda, y se despertó sudando. Decidió visitar a Javier. En la sala de visitas, padre e hijo se miraron en silencio. Papá, ¿es verdad lo que dicen?, preguntó Pablo. Javier, con voz quebrada, asintió. Sí. Hijo, amo a Miguel. Pero eso no cambia lo que siento por ti.
Pablo se levantó y se fue, dejando a Javier destrozado. La tensión escalaba. Marta presionaba a Pablo para testificar contra Javier, argumentando que un hogar inestable no era bueno para él. Di la verdad, tu padre te ha mentido toda la vida. Pablo dudaba. En el instituto, un amigo le dijo, mi tío es gay. Y es genial. No dejes que te laven el cerebro. Pero las miradas de desprecio de otros lo herían. Miguel. Meanwhile. Reunía evidencia, vídeos de cámaras de seguridad del parque que mostraban al policía iniciando la violencia. Pero necesitaba que Javier admitiera públicamente su relación para contextualizar. Es tu elección, Javier. Libertad o prisión eterna en el armario. El juicio se acercaba. Y Javier enfrentaba una encrucijada moral, negar todo y arriesgar una condena. O asumir su identidad y perder a su familia. Pablo. En su habitación. Escribía una lista, pros y contras de apoyar a su padre. El amor ganaba. Pero el miedo era paralizante. En la víspera del juicio, Pablo recibió un mensaje de Miguel, tu padre te necesita. Ven a mi casa. Te contaré todo. Dudoso. Pablo fue. Miguel. Con voz calmada. Relató su historia, cómo perdió a sus padres por ser gay. Pero ganó autenticidad. Javier te ha protegido. Pero ahora necesita que lo protejas tú. Pablo lloró, abrazando a Miguel. Eres bueno para él. ¿Verdad? Miguel asintió. Esa noche, Pablo tomó una decisión que cambiaría todo. El día del juicio amaneció soleado, contrastando con la tormenta interna de todos. La sala del tribunal en el Palacio de Justicia de Madrid estaba llena, periodistas, activistas LGTB y familiares conservadores. Javier entró esposado, con mirada baja, flanqueado por su abogado. Pablo se sentó al fondo, con el corazón latiendo fuerte. Marta, a su lado, le susurró, recuerda lo que hablamos. Pero Pablo ya no escuchaba. El fiscal abrió con fuerza, el acusado no solo resistió, sino que promovió conductas que atentan contra el decoro público. Mostró fotos del parque. Borrosas pero incriminatorias. El abogado defendió, fue defensa propia ante abuso policial. Entonces, llamaron a testigos. Primero, el policía, el hombre me atacó cuando intenté detener su exhibición obscena. Mentía. Pero con convicción. Miguel subió al estrado como testigo de la defensa. Éramos solo dos hombres besándonos. El agente nos insultó y empujó primero. El fiscal contraatacó, admite que mantienen una relación homosexual. Miguel. Erguido. Dijo, sí. Y no es un crimen. Murmullos en la sala. Javier miró a Pablo, pidiendo perdón con los ojos. Luego, Marta testificó para la acusación, llamada por el fiscal. Mi hermano ha vivido una doble vida, mintiendo a su hijo. Esto demuestra inestabilidad. El juez, un hombre mayor con expresión neutral, anotaba. Pablo sintió rabia, su tía lo usaba como arma. Cuando la defensa llamó a Pablo, la sala se silenció. El chico, con 16 años pero pareciendo más maduro, caminó al estrado.
Juró decir la verdad. Con voz temblorosa. El abogado preguntó, ¿conoces la relación de tu padre? Pablo miró a Javier. Sí. Mi padre es gay. Y ama a Miguel. Gasps en la sala. Marta se cubrió la boca. Pero eso no lo hace malo. Continuó Pablo. Esa noche. No atacó al policía. Lo sé por qué. Porque he visto cómo mi padre sufre en silencio. Ha sacrificado todo por mí. Ocultando quién es por miedo a perderme. El policía lo provocó con insultos. Y papá solo se defendió. El fiscal objetó, ¿cómo sabes eso? No estabas allí. Pablo respiró hondo. No. Pero hablé con Miguel. Y vi los vídeos. Además. Mi padre nunca mentiría sobre algo así. La verdadera resistencia no fue física, fue contra una sociedad que lo obliga a esconderse. La sala estalló en aplausos y bus. El juez llamó al orden. Javier lloraba. Orgulloso y aterrorizado. El fiscal presionó, ¿apoyas esta elección de tu padre? Pablo. Con voz firme, no es una elección. Es quien es. Y lo amo por eso. Marta se levantó y salió. Traicionada. El testimonio de Pablo cambió todo. El juez pidió receso para revisar los vídeos que Miguel había presentado. Durante la pausa. Javier abrazó a Pablo en el pasillo. Hijo. ¿Por qué lo hiciste? Pablo sonrió, porque eres mi papá. Y mereces ser feliz. Miguel se unió. Formando un triángulo de apoyo. Al reanudar. El juez dictaminó, hay evidencia de abuso policial. Los cargos se reducen a alteración menor. Con libertad condicional. Javier fue liberado esa tarde. Pero la victoria era agridulce, los medios lo etiquetaron como el padre gay heroico. Pero en su barrio. Las miradas de desprecio aumentaron. De vuelta en casa. Javier y Pablo hablaron por horas. Siento haberte mentido. Dijo Javier. Pablo respondió, entiendo el miedo. Pero ahora. Seamos honestos. Miguel se mudó temporalmente. Ayudando a reconstruir. Sin embargo, las repercusiones sociales golpearon fuerte. En el instituto. Pablo enfrentó bullying, tu familia es un circo de maricones. Un día. Un grupo lo acorraló en el baño. Golpeándolo. Pablo llegó a casa con el ojo morado. Javier. Furioso. Quiso denunciar. Pero Pablo lo detuvo, papá. Esto es el precio. Lo pagaremos juntos. Marta cortó contacto. Enviando una carta, has destruido nuestra familia. Dios te juzgará. Javier la leyó y la quemó. Simbolizando su liberación. Pero el dolor persistía, había perdido a su hermana por ganar autenticidad. Miguel y Javier enfrentaron su propio conflicto. Miguel quería casarse. Pero Javier dudaba, con todo esto. ¿Es prudente? Miguel argumentó, es el momento perfecto. Muéstrale al mundo que el amor vence. Javier accedió. Pero con reservas. Pablo. Meanwhile. Se unió a un grupo de apoyo para hijos de padres LGTB. Allí conoció a otros con historias similares. Encontrando solidaridad.
Una chica del grupo le dijo, tu valentía inspiró a muchos. Pablo sonrió. Pero internamente luchaba con la ira hacia la sociedad. Un mes después, un activista contactó a Javier para una charla pública. Comparte tu historia, dijo. Javier aceptó. Pero la noche antes, un pánico lo invadió, ¿y si exponía más a Pablo? Miguel lo calmó, es tu verdad. Él te apoya. La charla fue en un centro cultural de Chueca, el barrio gay de Madrid. Javier habló de su vida, el armario, el arresto, el testimonio de Pablo. La audiencia aplaudió. Pero fuera, manifestantes conservadores gritaban, pecadores. Protejan a los niños. Javier vio a Pablo en la multitud. Orgulloso. Pero la tensión no cesaba. Un día, el director del instituto de Javier lo llamó, hay quejas de padres. Tú. Situación personal afecta la imagen. Javier fue suspendido temporalmente, perdiendo ingresos. Esto es discriminación, protestó Miguel. Javier suspiró, es la realidad. Pablo, viendo a su padre sufrir, organizó una petición online, apoyen a mi papá. Víctima de homofobia. Se viralizó, atrayendo apoyo. Pero también odio. Amenazas anónimas llegaron, te arrepentirás. Niño. La familia se unió más. Pero las grietas aparecían. Javier y Miguel discutieron, todo esto por tu insistencia en lo público. Gritó Javier. Miguel replicó, y tú por tu cobardía inicial. Se reconciliaron. Pero el daño estaba hecho. Pablo, en terapia, exploraba sus emociones, resentimiento por las mentiras. Pero admiración por la resiliencia de Javier. Quiero ser como él, valiente. Le dijo al terapeuta. Los meses siguientes fueron una montaña rusa. Javier apeló su suspensión y ganó. Gracias a abogados de derechos LGTB. Volvió al trabajo. Pero con colegas distantes. Algunos lo felicitaban en privado, eres un ejemplo. Otros lo evitaban. En clase. Enseñaba sobre la historia de los derechos civiles en España, incluyendo la Ley de Matrimonio Igualitario de 2005. El progreso no es lineal, decía, mirando a sus alumnos. Pablo maduraba rápido. En el fútbol. Su equipo lo apoyó, el capitán dijo, tu viejo es un héroe. Pero en casa. Las noches eran tensas. Miguel cocinaba. Intentando normalizar, somos una familia ahora. Pablo asentía. Pero extrañaba la simplicidad pasada. Marta reapareció en Navidad, llamando a la puerta con regalos. Quiero hablar, dijo. Javier la dejó entrar. Cauteloso. Sentados en la sala. Marta lloró, vi las noticias. Pensé que te había perdido para siempre. Admitió sus prejuicios, la iglesia me enseñó que era pecado. Pero verte sufrir. Pablo intervino, tía. El pecado es el odio. Se abrazaron, iniciando una reconciliación frágil. Marta no aceptaba del todo, pero prometió intentarlo. Sin embargo, no todo era rosa. Un ex amigo de Javier, conservador, lo traicionó filtrando detalles privados a la prensa, el profesor gay que corrompe mentes jóvenes.
Artículos sensacionalistas surgieron, cuestionando si Javier era apto para enseñar. Padres protestaron fuera del instituto, fuera los pervertidos. Javier consideró renunciar. Pero Pablo lo detuvo, no cedas. ¿Lucha? Miguel propuso matrimonio formalmente. Arrodillado en el retiro. El mismo parque del incidente. A pesar de todo. ¿Te elijo? Javier aceptó. Con lágrimas. Planearon una boda pequeña. Pero las noticias se filtraron, atrayendo atención. Activistas los celebraron. Pero familia extendida boicoteó. Pablo fue padrino. En la ceremonia. En un ayuntamiento de Madrid. Dijo un discurso: papá. Me enseñaste que el amor no se esconde. Gracias por ser tú. Aplausos. Pero fuera. Un grupo anti-LGTB lanzó huevos. Gritando insultos. La policía intervino. Irónicamente protegiendo ahora. Posboda. La luna de miel fue breve, un fin de semana en Barcelona. Allí. Javier reflexionó: pagué un precio alto. ¿Pero valió? Miguel, somos libres. De vuelta. Desafíos continuaron. Pablo entró en una relación con una chica. Pero dudaba en contarlo. Temiendo comparaciones. Hijo. Sea quien sea. Te apoyaré. Dijo Javier. Pablo sonrió. Aliviado. Pero un giro oscuro: el policía del arresto demandó a Javier por difamación. Alegando que el testimonio de Pablo lo calumnió. Otro juicio. Esto nunca acaba. Se quejó Javier. Miguel lo motivó: es la última batalla. En el nuevo tribunal. Evidencias eran claras, vídeos mostraban al policía agrediendo primero. Pablo testificó de nuevo: dije la verdad entonces. Y la digo ahora. El juez desestimó la demanda, ordenando investigación al policía por abuso. Victoria. Pero exhaustiva. Javier escribió un libro sobre su experiencia, del armario al tribunal. Se volvió bestseller. Inspirando a otros. Entrevistas siguieron. Exponiendo más. Pablo. Ahora 17. Aplicó a universidad. Estudiando psicología para ayudar a familias LGTB. Tu historia me cambió. Le dijo a Javier. Sin embargo, daños emocionales persistían. Javier tenía pesadillas del arresto. Miguel lo consolaba. Pero su relación tensionaba, discusiones sobre exposición pública. A veces extraño el anonimato. Admitía Javier. Marta progresaba, visitaba. Conociendo a Miguel. No lo entiendo del todo. Pero veo que os queréis. Pequeños pasos. Un día. Pablo confrontó a Javier: papá. ¿Valió la pena el dolor? Javier pensó: sí. Porque ahora vivo auténtico. Pero el precio. Duele. La sociedad evolucionaba. Pero lenta. En elecciones. Partidos conservadores usaban historias como la de Javier para avivar miedos. Manifestaciones pro y contra llenaban calles. Javier se involucró en activismo. Hablando en eventos. La lucha no acaba con un juicio. Pablo lo acompañaba. Orgulloso. Pero traiciones internas: un primo lejano filtró fotos privadas.
causando escándalo. Javier se deprimió. ¿Cuándo parará? Miguel lo sacó, juntos. ¿Siempre? Años pasaron. Pero las cicatrices permanecían. Javier, ahora 45, dirigía un centro de apoyo LGTB en Madrid. Su libro inspiró una serie de TV, dramatizando su vida. Éxito. Pero controversia, críticos decían, glorifica la inmoralidad. Javier respondía en entrevistas, glorifica la verdad. Pablo. En universidad. Estudiaba con pasión. Tenía novio ahora, sí. Exploró su bisexualidad. Papá. Soy como tú en parte. Confesó. Javier abrazó, sé quien seas. Te amo. Miguel y Javier celebraron aniversario, 10 años juntos. Postarresto. Cena romántica. Reflexionando. Aquella noche nos destruyó y reconstruyó. Dijo Miguel. Javier asintió, pagamos caro. Pero ganamos libertad. Marta se convirtió en aliada, asistía a eventos. Defendiendo a su hermano. Me equivoqué. Admitía. Familia se reunió en Pascua. Incómoda pero progresiva. Sin embargo. Sombras, el policía. Despedido. Amenazó venganza. Una noche. Vándalos pintaron insultos en su puerta. Javier llamó policía, ironía. Investigaron. Pero sin culpables. Pablo escribió ensayo, El costo de la verdad. Publicó. Ganando premio. Mi familia pagó con dolor. Pero inspiró cambio. Javier enfrentó crisis, burnout de activismo. Estoy cansado. Confesó a Miguel. Tomaron sabátical. Viajando a Andalucía. Raíces familiares. Allí. Javier visitó tumba de padres, ojalá me entendierais. De vuelta. Renovados. Pablo graduó. Abriendo consulta. Ayudaré a otros como nosotros. La historia culminó en un congreso LGTB, Javier habló. Pablo moderó. Ovación. Pero en privado. Dudas, Javier cuestionaba decisiones. Fue egoísta exponer a Pablo. Miguel, él eligió. La vida continuaba, alegrías. Luchas. Amor prevalecía. Pero con costos. ¿Fue correcto que Javier ocultara su sexualidad tanto tiempo? ¿Priorizando la estabilidad familiar sobre su autenticidad personal?